Hola amigos, amigas, aquí estamos en tu programa ¿Qué pasa entonces? Siempre agradeciendo tu tiempo, esa sintonía que haces miércoles a miércoles, domingos a domingos para hablar acerca de temas interesantes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que incluso muy actual y que va a seguir pasando. Me refiero a lo que son los eclipses solares en Mesoamérica. Y en esta oportunidad hemos invitado a un buen amigo, a un colega y que pues es colaborador de nuestro programa. Me refiero en esta oportunidad al máster Marco Pineda. Marco Pineda es geógrafo realmente de profesión en principio, pero también Marco Pineda pues ha estudiado tanto en Honduras como en España y en Brasil, ¿verdad? Tiene ya sacado sus especialidades. Lo importante es que actualmente labora en lo que es el Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural de la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, gusto. Muchas gracias por la invitación. Y a usted por haber aceptado. Sabemos que pasa muy ocupado en diferentes labores académicas, de investigación, de vinculación, universidad-sociedad. Sí, en la universidad pues hay varias funciones que uno desarrolla y llevan su tiempo, pero venir a participar en un programa tan gustado como ¿Qué pasó entonces? Creo que es una oportunidad fabulosa que se debe aprovechar para poder hacer un aporte al fortalecimiento de lo que es la cultura general científica en nuestra comunidad. Ese es el objetivo, ¿no? Realmente. Maestro Marco, cuando usted habla acerca, porque el tema de hoy, eclipses solares en Mesoamérica, pues siempre comento que nos ven público en general. Y el tema de Mesoamérica, ¿a qué se refiere en principio cuando hablamos de Mesoamérica? Bueno, aquí hay que hacer una diferenciación entre conceptos, entre Mesoamérica, Centroamérica y América Central. Cuando decimos Mesoamérica nos referimos a un contenido geográfico cultural. Es decir, es una región geográfica que se caracteriza por una cultura, en este caso las culturas mayas y las que se derivaron de la antigua cultura olmeca. Entonces, básicamente nos hacemos referencia a la zona donde se ubicó la cultura maya, que implica la península de Yucatán, los 5 estados del sudeste mexicano, el territorio que actualmente ocupa Belice, todo el territorio guatemalteco, la parte noroccidental de Honduras y la parte noroccidental de El Salvador. Esa es la región donde hemos encontrado la mayor cantidad de vestigios y evidencias de que ahí se ubicó una civilización de gran trascendencia en América, como es la civilización maya. Luego, cuando decimos América Central, nos referimos a aquel contenido geográfico político que implica los 5 países que integraron la Federación Centroamericana y con una clara ocupación y colonización española. Y luego cuando decimos Centroamérica, son esos 5 países. Cuando se dice América Central, se refiere allá se involucra a Panamá y luego también a Belice. Pero en este caso lo que nos ocupa Mesoamérica es un concepto geográfico-cultural. Aquella zona del territorio de Centroamérica, principalmente la parte norte de Centroamérica, donde se ubicaron la civilización maya, ¿no? Qué importante, ya que usted menciona a los mayas, porque incluso usted lo acaba de comentar, en Mesoamérica la cultura madre son los olmecas, ¿no? Sí. Pero de los olmecas empiezan a surgir una serie de grupos, como el caso de los mayas, que los mayas es como la cultura que prevalece en Mesoamérica. Sí, los olmecas en algún momento tuvieron problemas de tipo político y se dispersan, se desintegran, porque alcanzaron un alto grado de desarrollo, de tal manera que sientan las bases de lo que son sistemas de escrituras en América. Y por alguna razón se desintegran y dan lugar entonces a la formación de otros grupos culturales que se van a desarrollar también, en este caso los mayas hacia el sur, pero también los aztecas hacia el norte se desprenden de los olmecas, los zapotecas, los toltecas. Todos estos grupos tienen un origen en común, que es la cultura olmeca ubicada frente al Golfo de México. Viendo aquí en el mapa que tenemos de los mayas, son los países donde está la cultura maya. Exactamente, ahí podemos observar en este mapa la región mesoamericana, ¿verdad? Y en ella se destacan la espectacularidad de las construcciones
monumentales que destacan en el caso de la civilización maya, como son las famosas pirámides, que son distintas a las pirámides egipcias. La pirámide maya tiene una cima truncada porque en su cima se ponía el templo y generalmente tienen unos niveles que están relacionados con los niveles que ellos consideraban que tenía el cielo. Entonces, hay toda una concepción mitológica, ¿verdad? Y de aquí lo destacable es que ellos ya incursionan en una construcción de tipo más firme, usando estuco, ¿verdad? Cortando la piedra y uniéndola con una mezcla llamada estuco, que no era otra cosa más que la combinación de arena, cal y con agua, ¿verdad? La cal la obtenían de quemar la roca caliza. Aproximadamente se gastaban entre unas 6 y unas 7 toneladas de madera para obtener una tonelada de cal. De ahí podemos deducir un poco el impacto que tenía esta actividad en el medio ambiente, ¿no? Sí, pues para llegar a construir ese tipo de pirámides, templos, palacios, realmente se requerían grandes cantidades, toneladas de lo que es estuco. Viendo un poco, para entender a los mayas hay que ver su cosmovisión, es decir, la visión que tenían del mundo. Correcto. Aquí hay que entender que ellos también concebían un inframundo, tal cual como nosotros también lo creemos en nuestra tradición judío-cristiana actual. En los mayas había una concepción mitológica de un inframundo, un mundo presente en el que vivimos actualmente mientras estamos vivos, y también un supramundo. Para ellos el supramundo le llamaban el Insamna, que es el cielo, y el mundo presente y el inframundo, lo que nosotros en nuestra tradición judío-cristiana llamamos infierno, a ellos le llamaban Xibalbá, y tenía varios niveles, y al final un juego de pelota. Y aquí habría que destacar que para los mayas el Xibalbá es de agua, no es de fuego como lo es el infierno en nuestra tradición judío-cristiana. En el caso maya, el Xibalbá o inframundo o infierno es de agua, y había un juego de pelota en el cual había que jugar un juego de pelota y ganarle a los señores del Xibalbá, lo que sería el equivalente a los demonios, a los seres del inframundo. El rey que moría y ganaba ese juego de pelota a los señores del Xibalbá, ganaba el derecho a ascender al cielo y convertirse en hermano del sol. Y esto pasaba en todo el mundo maya, este juego ritual. Era un juego ritual que se podía hacer en el mundo presente y tenía una connotación mitológica. Fundamentalmente cobraba mucha relevancia cuando en una ciudad un rey tenía la visita de otro rey. Entonces, en su condición de rey anfitrión, preparaba el ritual del juego de pelota, en el que se enfrentaban los mejores jugadores de su ejército guerrero contra principalmente los prisioneros de guerra que había capturado en batallas anteriores. Obviamente, al final siempre ganaba el equipo del rey, ¿no? Así es. Obviamente. Ya era todo arreglado, y como se dice comúnmente. Sí. Cuando los mayas hablan de eclipse, maestro Pineda, ¿cómo los mayas le llamaron al eclipse? Bueno, los eclipses solares o de luna son fenómenos astronómicos normales, son procesos de alineamiento entre tres astros, fundamentalmente Sol, Luna, estrella. Ellos observaron los eclipses y tenían también toda una interpretación de los mismos eclipses. En los códices precolombinos, los libros escritos por los mayas antes de que llegaran los españoles, habían conceptos o palabras o dibujos, símbolos para palabras astronómicas, por ejemplo. Ahora mismo en la pantalla podemos ver una flor de 4 pétalos en la parte superior izquierda, que es el dibujo o glifo que se hacía para expresar la palabra king, que en español sería sol. Y en la parte superior derecha tenemos a uk. Uk es el glifo de la palabra en español luna. Luna. Lo encontramos en los códices escritos por los mayas. Y abajo, en esa W con unos ojitos, es la palabra ek, que es Venus, es para la palabra Venus. Y luego tenemos otro caso de Venus también en la parte inferior derecha,
¿verdad? Siempre también como un glifo de la palabra Venus. Esta lo tenemos en Copán. Interesante, realmente. Entonces, con esto evidenciamos que ellos tenían conocimiento astronómico, lo escribían y de hecho hemos encontrado esas evidencias en los códices precolombinos mayas que hoy por hoy seguimos estudiando. Esa es una de las cosas que llama la atención de la cultura maya, el tema de la astronomía, el hecho, maestro, de poder, vamos a decirlo así, predecirlo, los eclipses, ¿no? Que vamos a verlo más adelante. La imagen ya que usted hablaba de glifos, de códices, ¿por qué los mayas representaban a una mujer que estaba como con un conejo en sus manos? Bien, ellos asumían que el sol y la luna eran dioses. Entonces, una forma para representar a la diosa luna lo hacían con un círculo, un semicírculo, con una señora, que podría ser también una muchacha, ¿verdad? Dentro del círculo, sosteniendo un conejo. Bueno, la palabra conejo viene de América, pero aquí había un animal, un roedor muy parecido al conejo, que de hecho todavía existe, que es no creo ahora mismo cómo se llama, este roedor muy parecido, no es el liebre. No es tampoco liebre. No es tampoco liebre. Que hay, lo hay todavía de forma silvestre, entonces lo representaban con un género femenino, porque asumían que el sol era masculino y que la luna era femenina, aunque a veces lo invertían en algunas ciudades, pero lo más común era que le asignaran al dios máximo un género masculino, que en este caso sería el sol, y el género femenino a la luna, y la luna la representaban con un semicírculo, con una persona de género femenino, y generalmente teniendo entre sus brazos este roedor, muy parecido al conejo. Y si ustedes observan detenidamente en una luna llena, van a ver que la luna, que siempre nos presenta un mismo lado, ¿verdad? Tiene un relieve en el cual aparecen zonas profundas y zonas elevadas. Las zonas profundas o bajas, que serían los valles, tienen colores oscuros, y las zonas montañosas más altas tienen colores claros. Y si uno deja vagar un poco la imaginación, va a ver que las zonas oscuras dan la figura de un conejo echado con su cuerpo, su cabeza, sus orejas, ¿verdad? Dejando vagar un poco la imaginación, por supuesto. Claro, interesante, y por eso lo vemos en la imagen, la forma de este conejo, y tiene cierta lógica, ¿no? Bien, vamos a seguir hablando acerca de estos eclipses solares vistos en Centroamérica. Usted no nos cambia, ya regresamos, y recuerda escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com, al igual también en nuestras redes sociales, que estamos como STVE Telebásica. No nos cambien, ya regresamos. Eclipses solares en Mesoamérica, un tema interesante que lo está desarrollando el maestro Marco Pineda del Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural. Siempre los mayas nos han llamado la atención, nos impactan su desarrollo científico, maestro, al igual también el tema de la astronomía. Mayas, ese legado, la obsesión por el tiempo, esos calendarios que nos han dejado hasta el día de hoy. Realmente esta labor del astrónomo era una labor muy importante. Sí, y las evidencias de este trabajo que hacían en este caso los sacerdotes o chamanes mayas, la hemos encontrado en varias ciudades y se ha plasmado a través de algunas estructuras arqueológicas. En la imagen tenemos una construcción de forma cilíndrica, es un observatorio astronómico que existe en la ciudad de Chichén Itzá, en Yucatán, en México. Luego, abajo en la imagen tenemos unos esquemas de lo que es la parte interna del Observatorio Astronómico de Chichén Itzá. En este observatorio, el sacerdote maya se sentaba en el centro y con unas ventanas podía apreciar la salida del Sol o de la Luna o del planeta Venus para determinadas fechas que eran claves para los procesos productivos de agricultura.
cuándo comenzar a sembrar, cuándo se termina el periodo de lluvia, cuándo se inicia. Entonces así tenían ellos ciertos cálculos observando el comportamiento cíclico de los astros. En la otra imagen de la derecha, en la parte inferior derecha, hay un esquema en el que se ha representado las estructuras arqueológicas que aparecen en la ciudad de Calakmul. En Calakmul. El sacerdote de Calakmul hizo una pirámide donde él permanecía sentado, pero enfrente mandó a instalar una plataforma y sobre la plataforma 3 templos. ¿Verdad? Él sentado en una pirámide al frente podía, a través del templo que está en el centro y su puerta, mirar la salida del sol para las fechas de los equinoccios, es decir, cuando el día y la noche tienen igual duración. ¿Verdad? Eso se produce el 22 de marzo y el 21 o 22 de septiembre de todos los años. Bueno, la fecha se puede desplazar a 20 o 21 o 22, recordemos que hay años bisiestos. Entonces, y en los templos laterales al templo central, sobre la plataforma, el sacerdote podía observar las salidas del sol para las fechas de los solsticios, del solsticio de verano y del solsticio de invierno. Solsticio de verano cuando el día dura más que la noche y solsticio de invierno cuando es la noche la que dura más comparado con el día, que eso sucede en diciembre, 21 de diciembre, ¿verdad? Que sería el solsticio de invierno, y el solsticio de verano el 21 o 22 de junio, que sería el solsticio de verano cuando el día tiene una mayor duración. Entonces, en el caso de los eclipses, como lo podemos ver aquí en la imagen que tenemos en pantalla, se trata de 2 condiciones fundamentales que se tienen que dar entre 3 astros. Uno, el alineamiento, tienen que alinearse, ¿verdad? Recordemos que la Tierra no se traslada en torno al Sol sobre un plano horizontal, sino que lo hace de forma inclinada, 23 grados, 27 minutos, 30 segundos. La Luna también se traslada en torno a la Tierra y en un plano inclinado 5 grados. Entonces, por eso no tenemos eclipses todos los meses, ¿verdad? Por esas diferencias de planos. Entonces, para que se produzca un eclipse tiene que haber la alineación de los 3 astros, pero no solo la alineación, también tiene que haber el fenómeno de la ocultación. Son 2 condiciones sin discusión para poder observar un eclipse. El alineamiento entre los 3 astros y la ocultación. Puede haber alineamiento, pero no ocultación si, por ejemplo, la Luna está muy alejada de la Tierra, el cono de sombra que proyecta no llega a la Tierra, entonces no vamos a tener eclipse de Sol. Tiene que estar la Luna a una distancia relativamente próxima a la Tierra para que el cono de sombra que proyecta llegue a la superficie. Como ese cono de sombra es de un tamaño más reducido que el tamaño del disco de la Tierra, entonces no cubre toda la Tierra. Por eso un eclipse de Sol solo lo vemos determinadas poblaciones por donde pasa la sombra, pero hay otras poblaciones que a la misma hora no lo van a ver. Para ellos el Sol va a estar normal. Y siempre hay eclipse. Y siempre hay eclipse, ¿verdad? Entonces, tiene que haber, por eso le decía, 2 condiciones fundamentales. El alineamiento, pero también la ocultación. Siempre que hablamos de eclipse, implica los conceptos de alineamiento astronómico entre 3 astros. En este caso, Sol, Luna, Tierra, o puede ser Sol, Tierra, Luna, en el caso de un eclipse de Luna. Y tiene que haber el fenómeno de la ocultación de un astro sobre el otro, ¿verdad? En Mesoamérica, por supuesto, los mayas los observaron, ¿verdad? Dejaron registro de ellos, están especificados en los códices que dejaron escritos, que son verdaderas tablas de eclipse, en el caso del códice de Dresden, que se ubica en el sótano de la Universidad de Dresden, en Alemania, uno de los códices más preciosos de los que tenemos, son un poco más como 79 páginas coloridas, con mucha información astronómica y calendárica, por supuesto. Y cabe destacar que los mayas tenían yo le llamaría como esa delicadeza de ir registrando estos eclipses en estos códices, y gracias a eso nos ha ayudado un poco a poder entender. Sí, ahora, lograron pronosticar el tiempo en que se iban a producir los eclipses, incluso algunos eclipses que ellos no los vieron. No los vieron porque no fueron visibles en Mesoamérica, porque la sombra proyectada por la Luna, en el caso del eclipse de Sol, no pasó por Mesoamérica, pero ellos sí lo registraron porque los calcularon. Ahora, lo más espectacular aquí es cuando la sombra coincidía sobre Mesoamérica.
Entonces ellos preparaban toda una ritualidad, ¿verdad? En la cual pues se reafirmaba la convicción religiosa que sostenían y por supuesto el esquema político en el que se organizaba y se mantenía la sociedad maya para ese tiempo. En el caso de Copán hacían lo mismo, obviamente. ¿No? Copán, por supuesto. Copán, que es una ciudad clásica maya, que funcionó como tal, con su amplio y pleno desarrollo, desde el año 400 al año 822 después de Cristo, ¿verdad? Desarrollaba cada uno de los reyes con la ayuda de sus sacerdotes o chamanes estos rituales, ¿verdad? En periodos de eclipse. Vamos a hacer también la siguiente observación. Un eclipse de sol jamás se ve de forma directa, porque nuestra vista no está diseñada ni preparada para ver al sol directamente. Tenemos que usar unos filtros muy especiales. Incluso lo recomendable es que le asesore un astrónomo, alguien especialista que sabe del tema. Nosotros en la Facultad de Ciencias Espaciales tenemos personal adecuado para eso. De hecho, preparamos actividades cuando se presentan las efemérides de eclipses y hacemos la cordial invitación. Y tenemos filtros súper especiales, más potentes que el que usa los señores mecánicos soldadores. Los soldadores que cuando soldan usan unos filtros, pero en este caso para los eclipses tiene que usarse un filtro todavía más potente que ese. Si no se hace esto, se corre el alto riesgo y es casi muy seguro que se quede ciego. Que puede alterar demasiado la vista y lo pueda quemar y entonces... Claro, y uno se pregunta, bueno, si los mayas tenían edificios donde podía observar estos fenómenos astronómicos, sería interesante saber cómo era que ellos lo hacían realmente, ¿no? Sí, lo que hemos sabido es que hubo casos en que los chamanes quedaron dañados. No se tuvo la precaución debida y hay casos en que ellos quedaron con daños en los ojos. Después, posteriormente, ya lo hicieron de manera protegida porque obviamente aprendieron sobre el evento, ¿verdad? Y se pudieron proteger. Cuando se produce el contacto entre los obispos y los sacerdotes católicos españoles que llegan primeramente a la península de Yucatán, ¿verdad? Ellos se dedican a conocer a los indígenas y por supuesto también a conocer sus tradiciones, ¿verdad? Entonces, a partir de ese conocimiento de esas tradiciones, los sacerdotes católicos también comienzan el proceso de cristianización, ¿verdad? De los pueblos mayas yucatecos y a difundir entre ellos la religión judío-cristiana, tal cual como nosotros la practicamos ahora. Obviamente, ¿verdad? Hubo sus problemas en el sentido de las diferencias religiosas, ¿verdad? De las diferencias religiosas. Y al final, bueno, se logró imponer la tradición judío-cristiana, ¿verdad? Que es la que domina la región mesoamericana y en América actualmente. ¿Y por qué se dice que realmente perseguían a estas personas o a estos documentos llamados códices? Pues, sí, Diego, uno de los primeros obispos que llegó, don Diego de Landa, que llega de la parte sur, procedente de la parte sur de España, se instala en Yucatán. Obviamente hubo el conflicto de la incompatibilidad de costumbres religiosas, ¿verdad? Y mandó recoger los libros, los códices o libros mayas y se destruyeron. Recuerden que en los conflictos religiosos se procura imponer una idea religiosa, ¿verdad? Claro. Y disminuir la otra, que es lo que sucedió. Entonces, al final dominó el sistema religioso judío-cristiano tal cual nosotros lo conocemos. Hoy lo podemos identificar a partir de los aportes que han hecho investigadores muy importantes de la civilización maya, como John Eddie Season Thompson, un británico que vivió mucho tiempo en Argentina, hablaba muy bien español. Luego él, por problemas en Argentina, su familia tiene que regresar a Inglaterra
se incorpora siendo joven en la Segunda Guerra Mundial a las tropas inglesas y luego finalizada la Segunda Guerra Mundial ingresa a la universidad donde se hace arqueólogo, hace estudios de arqueología y con eso se viene a trabajar a Yucatán y investiga el sistema de escritura maya, ¿verdad? Y es Thompson quien empieza a hablar de ciertos conocimientos astronómicos alcanzados por los mayas, ¿verdad? Hoy gracias a esos aportes lo podemos identificar, ¿verdad? Y gran parte de esta información la encontramos en su mayoría en los códices o hay otro espacio donde podemos encontrar información astronómica. Hay información en los códices, no los tenemos todos los códices porque recuérdese que muchos de estos códices se quemaron, pero también cuando llegamos a una ciudad maya analizamos la disposición de las estructuras y a través del análisis comparativo con el movimiento aparente de los astros identificamos si hay coincidencias en cuanto a alineamientos de la construcción de esas estructuras con respecto a la posición de algún astro en el cielo para determinadas fechas y efectivamente los hemos encontrado, ¿verdad? Por ejemplo, las estelas mayas en Copán todas están alineadas con los 4 puntos cardinales. Cada lado de la estela tiene una lógica. Por ejemplo, es frecuente que del lado este ellos pusieran la figura del rey, ¿verdad? Joven, ¿va? Viendo la salida pendiente todos los días, viendo la salida de su padre, el dios Sol, ¿verdad? Que sale por el lado este. Y del lado oeste, que es el otro lado contrario, hay una estela en la cual aparece el rey del lado este, pero también en el lado oeste. Pero en el lado oeste aparece, lo hicieron ya viejo, barbado. Sin embargo, en el lado este lo hicieron joven. Joven porque el sol cuando sale joven. Ya cuando se pone, se asume que es ya viejo porque va para la muerte, a dar la vuelta por lo que sería dentro de la costumbre de la mitología maya, sería el viaje hacia el inframundo y tendría que nacer otra vez en la mañana por el lado este. Y esa es la interpretación que se hace. Entonces, ahora, ¿qué uso tuvo este conocimiento astronómico? Vamos a darle la respuesta a esa interrogante en el siguiente segmento de qué pasó entonces. Y a ustedes, pues, no nos cambien, ya regresamos para que escuchemos la respuesta para esta gran interrogante. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando de un tema interesante, un tema realmente que no solo abarca Copán, sino que también abarca Tikal, abarca Palenque, todo el mundo maya, lo que hemos comentado de Mesoamérica, ¿no? Explíquese hablar en Mesoamérica. La interrogante que quedó ahí en el aire, maestro Marco Pineda. Bueno, todo este trabajo de observación astronómica por parte de los mayas tenía una lógica, ¿verdad? Uno era conocer el comportamiento de los astros para poder tener referencias y tomar decisiones de cuándo sembrar, de cuándo cazar, e incluso de cuándo hacer la guerra, ¿verdad? Entonces, uno de los usos fundamentales a los cuales llegaron a partir de esta observación principalmente de las salidas y puestas del sol, que tienen un desplazamiento todos los días, solo hay 2 días al año en que lo que hoy conocemos como año, en que el sol sale por el mismo punto, que es por el este. De ahí, los siguientes días, sus salidas las desplaza hacia el norte o las desplaza hacia el sur. Entonces, contando todo ese ciclo de desplazamientos, logran llegar a la cuenta total de los 365 días, que es el calendario solar. Cosa que no solo los mayas llegaron a un calendario solar de 365 días, también lo hicieron los incas, los aztecas, los egipcios, los sumerios, también ellos llegaron a y varias culturas en el mundo, por un común denominador, la observación de las salidas del sol o las puestas, y como esas salidas y las puestas observadas desde un mismo sitio, ¿verdad? En el lugar donde se ubicaban, ¿verdad? La salida se desplaza.
se desplaza todos los días, hasta un máximo desplazamiento, luego hacia el centro, hasta un máximo desplazamiento hacia el sur, luego hacia el centro, y así, contando los días de todo el ciclo, se llega a los 365 días. Entonces, los mayas llegaron a esto. Como le comentaba, ellos le dieron también el género de masculino al sol y de femenino a la luna, ¿verdad? En la siguiente imagen vamos a ver a la diosa luna, la llamaban Ixchel, ¿verdad? Ixchel, un nombre femenino para la diosa luna, e incluso tenía sus ciertas relaciones con el dios sol, y esas relaciones se concretizaban en las fechas de los eclipses, ¿verdad? Entonces, por eso ellos le pedían a los dioses que la luna dejara al dios sol para ellos volver a tener luz. En un eclipse de sol, el sol durante el día se oscurece. Entonces, se oscurece porque concebían que había problemas entre ambos dioses y que la luna entonces atacaba al dios sol. Entonces había que hacer un ritual para que se volviera al orden cósmico. Incluso para explicar el origen de la humanidad, ¿verdad? Los mayas recurren a este conocimiento astronómico. En el Popol Vuh, el libro sagrado del maya quiché, que explica el mito de la creación de la humanidad desde la perspectiva maya, se conciben a dos hermanos gemelos, ¿verdad?, a quienes su padre ha sido sacrificado por parte de los señores del Xibalbao, que sería el equivalente a los demonios, ¿verdad?, en nuestra tradición judío-cristiana. Entonces ellos hacen un viaje al Xibalbá, ¿verdad?, para vengar a su padre, ¿verdad? Ellos tienen que pasar por varios niveles y pasar muchas vicisitudes y luego jugar un juego de pelota al final del Xibalbá. La conclusión. Y tienen que ganarle a los señores del Xibalbá para poder tener ese derecho de regresar. Y de hecho ganan el juego de pelota y regresan a la superficie. Entonces, como ven, toda esta cosmovisión maya tiene también una relación astronómica, porque al mismo Izbalanque, uno de los gemelos, y su otro hermano, les asignan le asignan la condición de dios sol y de diosa luna, ¿verdad?, aunque son hermanos varones, ¿verdad? Entonces, el mito es bastante interesante. No solo en el Popol Vuh aparece el mito de la creación, también lo encontramos en otro documento, el título de Totonicapán, ¿verdad? Encontramos referencia a la explicación de cómo se origina la humanidad en la tradición maya. Y por supuesto, en estos títulos también se habla del sol y se habla también de la luna, ¿verdad? Han sido muchos los investigadores que han estado identificando este conocimiento en los recursos arqueológicos o evidencias arqueológicas que hemos encontrado de los mayas, ¿verdad?, en sus construcciones, también en aquellos documentos que hicieron los mayas y que tradujeron los curas, los sacerdotes católicos, ¿verdad?, ya en la etapa de la colonización maya, es decir, ya después del siglo XV, en el que se inicia la cristianización de todos estos pueblos, ¿verdad? Entonces ahí encontramos esa evidencia de observaciones astronómicas, registros de eclipses solares en la región mesoamericana. Así es. Entonces, cuando la luna llena, según lo que se comenta, cuando la luna estaba totalmente llena, ahí es cuando se le considera el sol nocturno, entonces. Sí. Ellos tenían como máximo dios al sol, el sol. Y de noche, siempre y cuando fuera la luna en su fase de luna llena, que es cuando se producen las noches más claras, ¿verdad?, y el disco lunar está totalmente iluminado, para ellos eso era el dios solar nocturno, ¿verdad?, el sol nocturno. ¿Por qué? Porque prácticamente la luna ahí se iluminaba plenamente y beneficiaba a la humanidad con un resplandor, con una luz de noche.
que aunque no era potente como la del dios Sol, el dios máximo, pero sí permitía, ¿verdad?, poder disfrutar de una temperatura relativamente agradable y, por supuesto, de una visión en la noche, cosa que no se podía hacer, obviamente, en las lunas nuevas, ¿va?, que es cuando hoy sabemos la luna está entre la Tierra y el Sol. Entonces, como está frente al Sol, nos da la parte oscura, entonces no podemos ver a la luna, solo la vemos cuando está del otro lado. Y el disco completamente iluminado, que es la fase, que es lo que comúnmente llamamos como fase de luna llena, ¿va?, Maestro Pineda, o sol nocturno. Ok, podemos decir entonces que el códice donde más se registraban estos eclipses es el códice de Dresden. El códice de Dresden tiene unas tablas maravillosas, es donde aparece la mayor cantidad de información astronómica. Aparecen unas tablas de eclipse en los que si uno hace la traducción del sistema numérico maya al sistema numérico nuestro arábigo, vamos a ver que las cuentas que ahí aparecen hacen referencia a números de días que implican ciclos de lunaciones, ¿verdad?, como por ejemplo el 177, que hace referencia a 6 lunaciones. Si uno multiplica 6 por una lunación o periodo que tarda la luna en dar una vuelta al Sol es 29.5. Si multiplica 6 por 29.5 le va a dar aproximadamente 177 y se repite varias veces. Entonces, aquí lo que deducimos es que el sacerdote que escribió, el escribano que escribió este códice, está llevando el registro de unos periodos de lunaciones. También los glifos que aparecen asociados a estas cuentas hace referencia a glifos de astros, ¿verdad?, de astros, en este caso de la luna, ¿verdad?, y también aparecen glifos que hacen referencia a el alineamiento o eclipse, ¿verdad?, de luna y de sol, ¿verdad? Aparece la luna en un lado y con un segmento oscuro y el otro claro. Entonces, hay un proceso de ocultamiento, de ocultación en este caso de la luna. También hay otro glifo en el que la ocultación no es hacia la luna, sino hacia el sol, ¿verdad? Entonces, eso nos deja claro que obviamente el sacerdote o el chamán maya, en este caso, cuando escribe en este libro, lo que está escribiendo es la cuenta de los días en que se han producido los diferentes eclipses, ¿va? Entonces, para ello, llevar la cuenta de los periodos de lunación. Y así es como ellos logran, a través de la sucesión de datos, el recuento de estos datos y el ordenamiento de los mismos, logran predecir cuándo se van a producir los eclipses. Muy interesante realmente, como usted lo explica. Y uno se imagina en aquella época lo complicado que pudo haber sido y cómo ellos lograron identificar eso. Es todo un proceso realmente. Sí, y algo fundamental. Claro, esta es la sumatoria de unas condiciones de avance de civilización, porque ya tenían un sistema de escritura y también tenían un sistema de numeración debidamente consensuado y solidificado. Aquí hemos encontrado en las ciudades mayas patrones de lunaciones. Es decir, todas las ciudades mayas tenían su rey y tenían sus sacerdotes. Entonces, cada ciudad calculaba sus periodos de lunaciones. Entonces, si pudiéramos ver en la pantalla, la tabla de los periodos de lunaciones, vamos a ver que hay ciudades importantísimas. Viendo ahorita, ¿no? Hay ciudades importantísimas como, por ejemplo, Huachatún. Huachatún, donde estaba uno de los más grandes sacerdote, el que mandó a construir la plataforma para poder observar desde su posición, desde su pirámide pequeña, o poder observar las salidas del sol para los equinoccios, para los solsticios de verano, para los solsticios de invierno. Mire que llega a calcular la duración del periodo de lunación, es decir, la vuelta de la luna alrededor de la Tierra en 29.53 días, 29.55, o sea, la cantidad más exacta. A lo que cantidad que hoy manejamos con todas nuestras tecnologías actual, ¿verdad?, astronómica, de telescopios, de computación y de gran cantidad de observatorios que tenemos en el mundo. Huachatún lo logró en aquellos tiempos, en el periodo clásico.
Tikal es otra de las que, de las que tuvo sacerdotes con mucho acierto en sus observaciones astronómicas. Por supuesto, aparece Copán también. Copán como una de las ciudades. Copán tiene una arquitectura bastante astronómica. Es decir, los sacerdotes mayas en Copán se dedicaban muy exclusivamente, ¿verdad?, a la construcción de lo que es el conocimiento astronómico para la comunidad, ¿verdad?, que gobernaban, con el rey, por supuesto. Interesante, ¿no? Todas estas ciudades como el costalero Crihuá, Caracol, Yaxchilán, Piedras Negras, Toniná, Palenque. Yaxchilán y Palenque eran otras ciudades destacadas, ¿verdad? De las ciudades más destacadas, con las mejores observaciones, con los datos más reales, más aproximados a lo que tenemos ahora, destaca Calakmul, por supuesto Palenque y por supuesto Tikal y Copán. De Copán se resalta la gran cantidad de arte que hay, pero ese arte con arte en piedra con un fuerte contenido astronómico. ¿Va? Cosa que no la encontramos frecuentemente en otras ciudades. Encontramos mucha monumentalidad, como el caso de Tikal, ¿verdad? Pirámides bastante elevadas, pero Copán tiene una gran diversidad, una gran riqueza en el arte escrito en piedra, ¿verdad? Que eso es lo destacable de Copán. Tenemos una ciudad maya importante en todo Mesoamérica, lo que es Copán. No nos cambien, ya regresamos para seguir hablando acerca de lo que son eclipses solares en Mesoamérica. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Eclipses solares en Mesoamérica. Maestro Pineda, sabemos que ese es un tema que los eclipses a las culturas mesoamericanas, en el caso de los mayas, le llegaron al extremo de irlos registrando, momento a momento. Y llevaban la cuenta de cómo se observaba la luna día a día, y toda esa sucesión de días les permitió a ellos entonces hacerse de unos parámetros que les permitía la predicción de fenómenos como los eclipses, tanto de sol como de luna. Y claro, esto está asociado a la construcción del poder también, ¿verdad? La luna se observaba como un ejercicio para orientar al pueblo hacia algunas actividades. Incluso la élite gobernante, los reyes tenían en la civilización maya tenían una tradición de instalarse en el poder, ¿verdad? O sea, ocupar el trono en una fase de luna, pero no cualquier fase de luna, sino en la luna creciente, que es cuando la luna está creciendo su área de iluminación, ¿verdad? Entonces, no lo hacían en luna nueva, cuando era toda oscuridad. No, obviamente. No lo hacían tampoco en la luna llena, porque eso era prácticamente avanzar demasiado tiempo en su trono, en el ejercicio del poder, sino que lo hacían en la fase de luna creciente, para dar a entender que ellos nacían con el crecimiento de la luna y en este caso tenían la autorización, ¿verdad?, lunar para el ejercicio del poder. Entonces, también hay trabajos muy interesantes como los de Stanislaw Ivaniszewski, un arqueólogo polaco trabajando en México, ¿verdad?, que dice que la observación lunar también se usaba para algunas actividades agrícolas, ¿verdad? Y al igual que muchos autores, como por ejemplo Calixia Guiteras, López Austin, que son investigadores de las universidades en Estados Unidos, en Inglaterra y en México, que han estado estudiando este tema en ciudades mayas, tanto de México, Guatemala, Honduras, en Belice y algunas también en El Salvador, como la Joya del Serén en El Salvador. Han llegado a la conclusión que los agricultores mayas, ¿verdad?, también realizaban algunas actividades agrícolas de acuerdo con la fase
de lunas que estuvieran observando. Por ejemplo, cuando era luna nueva, cuando estaban en esa luna nueva, que son las noches oscuras, porque la luna está entre la Tierra y el Sol, y lo que nos presenta a los humanos aquí en la Tierra es el lado oscuro, por lo tanto no la vemos. En la luna nueva no se podía sembrar. No es adecuado sembrar. ¿Por qué? Porque son días malos. Son días malos, entonces no se podía sembrar. Si lo hacías, entonces la semilla se pudre. ¿Va? Y si se siembra es para cosechar. Así es. Pero para cosechar la semilla tiene que germinar y crecer. Entonces, cuando la luna empieza a ampliar su área de iluminación, o sea, en cuarto creciente, en estos días ellos podían cortar leña, también sembraban caña, pero no maíz, pero sí sembraban, sí sembraban calabaza y otros. Entonces, ¿por qué? Porque eran cultivos que se favorece su crecimiento con el comportamiento de la luna en su fase de cuarto creciente. La luna, los cultivos, animales. Exactamente. En la luna llena, ahí sí podían sembrar. Sembraban, cosechaban, se podía cortar árboles. También en la fase de cuarto menguante era la etapa en que, o sea, cuando la luna está disminuyendo su área de iluminación, entonces era el periodo para preparar la tierra para el cultivo. Lo tenían bastante bien calculado. Esto de observación de la luna y de los eclipses también tiene sus temores sociales en la civilización maya. Por ejemplo, en una situación de eclipse, la luna una mujer embarazada, no puede ver a Ixchel, a la luna, ¿va? Porque entonces se corre el riesgo de que el niño, había esa creencia de que el niño podría salir deforme, ¿va? O iba a tener problemas de crecimiento, o iba a ser difícil que aprendiera a hablar, le iba a costar hablar, ¿va? Entonces se acostumbraba, y todavía en algunos pueblos se acostumbra, de que cuando se produce un eclipse, las chicas que estén embarazadas las encierran. Las encierran adentro de la casa y con total oscuridad para que no vayan a ser afectadas por un eclipse. Aquí debemos de decir, nosotros somos académicos, ¿verdad? Y nuestro quehacer obviamente es la ciencia. No tenemos estudios que nos confirmen esto. Ahora, sí creemos que por algún aspecto de psicosomatismo puede salir afectada una chica embarazada si lo que cree es que el eclipse le va a afectar. Y en un momento determinado ella lo ve, puede ser que por alguna situación psicosomática, ¿verdad?, le pueda crear una situación de crisis en su embarazo. Tanto como deformaciones, nosotros creemos más que se deben a otros factores. Más congénitos, ¿no? Sí, exactamente, tipo de alimentación, o mala alimentación, o mal manejo de lo que es el embarazo. Nosotros sabemos que ustedes, en la Facultad de Ciencias Espaciales, el Departamento de Astronomía y Astronomía Cultural, hacen también sus análisis, sus observaciones. Según lo que ustedes han investigado, el caso de Copán, hay una secuencia de eclipses solares del año 400 al 900 después de Cristo. Sí, hemos logrado identificar algunos eclipses que ellos pudieron haber observado porque la sombra del eclipse pasó por Mesoamérica. Hasta ahora, en una investigación realizada en el Departamento de Astronomía, llegamos a contabilizar un total de 5 eclipses de tipo anular, es decir, aquel eclipse de sol en que queda todo un anillo de sol visible al momento del alineamiento perfecto, porque esto se produce porque la luna está muy retirada de la Tierra, por lo tanto el disco lunar no logra cubrir el disco solar y vemos un anillo. Esos son eclipses de tipo anulares. Se observaron un total de 155 eclipses parciales, ¿verdad?, en la zona de Mesoamérica, para hacer un total de 160 eclipses en un periodo de tiempo en que Copán estuvo en su esplendor, del año 400 al 900, siempre después de Cristo. Estos eclipses fueron visibles entonces en Copán, y probablemente la evidencia astronómica de eclipses que podamos encontrar en Copán hace referencia a esta serie de eclipses, ¿verdad?, que ya tenemos la evidencia a partir de la modelización de los eventos astronómicos, ¿verdad?, usando software de simulación,
que son eclipses cuya sombra llegó a Mesoamérica o pasó por Mesoamérica y por lo tanto la civilización maya la observó de forma directa. Es que realmente eclipses anulares, realmente en la época de apogeo de los mayas de Copán eran 5 los que hubieron. 5, sí, porque es un fenómeno bastante poco frecuente. Además, se producen aproximadamente cada 10 años. Cada 10 años, porque recuerde que se tienen que dar las condiciones de alineamiento de los astros, Sol, Luna, Tierra, y para que sea anular, la luna tiene que estar bastante distanciada de la Tierra, de tal forma que visto desde la Tierra, el disco lunar es de tamaño un poco más reducido que el disco solar, ¿verdad? Entonces, al momento perfecto de alineamiento, queda un anillo de sol al descubierto. Por eso le llamamos anular, eclipse anular. Entonces, son eventos espectaculares, ¿verdad? Que se producen cada 10 años aproximadamente. Viendo en esta imagen, maestro, ¿es la influencia de los eclipses solares? Esta es una imagen del globo terráqueo en el que de color de tonos celestes, azules profundos, se observa la zona a donde llegó la sombra de la luna. Es decir, en la zona celeste más oscura es donde se vio el eclipse. Las poblaciones ubicadas dentro de esa zona más oscura, que en este caso es el Pacífico Norte, la parte este de Asia. Esto pasó el Japón. 5 de enero de este año, ¿no? Este es del 5 de enero del 2019. Este es lo que vimos el 5 de enero del 2019. Nosotros en Centroamérica, en América no vimos este eclipse. No vimos. Es un eclipse de sol, pero para nosotros no fue visible. No aplicó, viendo a mí igual en este cuadro. Pero esta otra imagen es fabulosa. Esta imagen del mapa que tenemos ahora es fabulosa porque este es el eclipse total de sol, un eclipse de sol que se va a producir el 2 de julio del 2019. 2 de julio del 2019. Aunque es un eclipse que va a predominar principalmente sobre superficie del Pacífico Sur, ¿verdad? Y en América del Sur. En Centroamérica solo va a ser visible la línea de división entre lo oscuro y la oscuridad y la claridad en las costas del sur de México, de las costas pacíficas de Guatemala, de El Salvador. En Honduras no vamos a tener eclipse, no lo vamos a poder ver, pero sí vamos a tener la oportunidad de que si nos ubicamos en la cima, en el cráter de la isla del Tigre, que es una isla volcánica, en la isla del Tigre, en el Pacífico hondureño, vamos a poder presenciar probablemente, ¿verdad?, el límite entre las 10:55 y 11 de la mañana, vamos a poder observar el límite entre la oscuridad, ¿verdad?, la sombra de penumbra, ¿verdad?, proyectada por la luna sobre la Tierra y la luz clara del sol. Es decir, vamos a poder tener esa espectacular diferencia de poder ver de forma simultánea el día y la noche, la penumbra y la claridad, ¿verdad? Si ese día, 2 de julio, nos acercamos ahí por la isla del Tigre, ¿verdad? Y por supuesto la mejor posición va a ser estar en la cima de la isla, en el cráter mismo del volcán. Bueno, nosotros asumimos que usted va a estar ahí, maestro. Eso es seguro, vamos a estar ahí, primero Dios que sí. Y que lo vamos a acompañar en esa gran aventura y posiblemente también, ¿qué pasó entonces? Vamos a hacer algunas tomas para podemos grabar con los demás. Exactamente, para transmitir este conocimiento, estas explicaciones de un evento que es un fenómeno que es natural, un fenómeno físico, astronómico natural, que es meritorio y merecido que nuestra comunidad conozca la explicación científica, la que hoy podemos dar, ¿verdad?, científicos hondureños, ¿verdad?, para fortalecer esa cultura general en nuestra población. Hemos venido comentando siempre en el programa. En esta última imagen se habla del 25 de diciembre. O sea, este 25 de diciembre año 2019. Del año 2019. Es otro eclipse que se va a producir, ¿verdad?, el 25 de diciembre de 2019. La zona celeste, azul más profunda, es la zona del cono de umbra que va a proyectar la luna sobre la Tierra. Y la línea roja es la zona de umbra, la zona más por donde va a pasar
la sombra más oscura, ¿verdad? La sombra que se produce con el alineamiento perfecto entre los tres astros, ¿verdad? Como ven, va a ser visible en la península arábiga, la parte sur de Asia, en la India, y va a pasar por todo lo que es el Océano Índico y va a entrar al Océano Pacífico, pasando por Sumatra, Borneo, la parte norte de Australia, Nueva Zelanda y Tasmania, va a poder ser observado. Es decir, este es un eclipse de sol, ¿verdad?, que solo en esa zona se va a poder observar, ¿verdad? Nosotros en América no lo vamos a poder observar, una buena parte de África tampoco, ¿verdad? Europa tampoco lo va a poder observar, pero sí lo va a poder observar el continente asiático, un poco el corno africano, ¿verdad? Y por supuesto Oceanía. Oceanía lo va a poder observar, Australia, Nueva Zelanda, Tasmania, toda la Polinesia, la Micronesia y la Melanesia, ¿verdad? Esa gran cantidad de islas preciosísimas que existen en el Pacífico. Van a tener la suerte de verlo, pero bueno, siempre van a ver, bien lo comentaba el maestro Pineda, los mayas pudieron predecir eclipses, aunque no los vieron algunos, pero ellos estaban al tanto, igual nosotros, ¿no? Sabemos que van a haber eclipses solares, eclipses lunares, y pues aunque no pasen por nuestro país, nos estamos enterando con la tecnología de hoy día alrededor de todo el mundo. Maestro, mensaje final. Bueno, agradecer a la apertura que tiene Telebásica, por la invitación a usted también, y agradecer a los televidentes que nos premien con su atención, ¿verdad? Y darnos la oportunidad de poder fortalecer la cultura general científica en nuestra población. Los científicos nos dedicamos a esto y nos agrada siempre cuando podemos extender el producto de nuestro esfuerzo, ¿verdad?, hacia la comunidad. Esto de los eclipses es un fenómeno normal, siempre se ha producido, se va a seguir produciendo y cuando se produzcan tengan la plena seguridad que vamos a estar aquí frente a ustedes para describírselos y para explicárselos. Gracias. Y gracias a usted y por sus conocimientos y poderlo dar a conocer a los demás. Y ese es uno de los objetivos del programa ¿Qué pasó entonces?, ¿no? Traer a los científicos, traer a los académicos que vengan a contarnos esas historias de sus investigaciones. Y a ustedes, si quieres conocer de nuevos temas, pues escríbenos a nuestro correo ¿Qué pasó entonces? @telebasica.com, al igual también a nuestras redes, estamos como STVE Telebásica. Recuerda, estamos siempre los días miércoles y los días domingos. Gracias, maestro, y a ustedes gracias por su tiempo. Nos vemos en la siguiente. Soy Arnulfo Ramírez. Hasta pronto.